Partamos, dice, la pieza de la figura está sometida a una carga axial de tensión de 20 kilonewtons. Los cilindros que forman la pieza tienen los diámetros y las alturas que se indican, respectivamente. Si las barras están hechas del mismo material con módulo de Young 210 giganewtons partido en metro al cuadrado, determinar el esfuerzo en cada uno de los cilindros que forman la pieza y en qué cilindro se espera el mayor esfuerzo, ve la deformación de cada cilindro y sé la extensión total en milímetros que presenta la pieza. Entonces vamos a colocar aquí algunos datos. Va a ser necesario hacer aquí una pequeña tabla, porque tenemos tres partes de las piezas. Vamos a tener acá tenemos tres piezas, la pieza AC, la pieza CD y la pieza DB. Estas son las tres piezas que tenemos acá. Esto lo voy a tirar un poquito más al lado. ¿Ya? Y vamos a tener, primer dato que tenemos, de aquí tenemos lo que son las longitudes. Y la vamos a expresar en metros. Longitud en metros. Vemos que la C mide B, que es 0,1 metros. La BD también mide B. Y la CD mide 0,3 metros. Entonces, vamos a ampliar acá. Esto va a medir 0,1 metros. Esto de aquí 0,3. Esto de aquí 0,1. Vean también el diámetro en milímetros. Tengo diámetros de 1 en AC y DB y diámetros de 2 en CD. Este es 30 milímetros, también lo voy a expresar en metros porque vamos a necesitar el cálculo, hacerlo en metros también para hacer los cálculos. El diámetro es 30 milímetros, que es 3 centímetros, que esto sería 0,03 metros, el CD es 0,045 metros, y este también sería 0,03 metros. Tengo además dos datos aparte, que es que la fuerza que se aplica, que es una fuerza que se aplica a este cuerpo para estirarlo, y aquí se denomina P, pero lo vamos a llamar F acá, es 20 kilonewtons o 20.000 newtons, y nos dan el módulo de Young, que es una pieza de acero, que son 210 por 10 a la 9. Giganewton partido metros cuadrados, que sería 210 por 10 a la 9 pascales, o 2,1 por 10 a la 11 pascales. Este aquí es 9. Esta, 10 a la 9. Entonces la pregunta voy a trasladar estos datos acá, mejor.
Y tenemos esos datos. Se nos pide para la pregunta A el esfuerzo de cada uno de los cilindros. En este caso, pregunta A sería el esfuerzo que se mediría en pascales. ¿Cómo calcularíamos el esfuerzo? El esfuerzo en general sería la fuerza que se aplica a cada uno de estos lados, la fuerza F, partido en el área de la sección transversal. El área de la sección transversal sería, como es un diámetro, es un área circular, nos dan el diámetro, en función del diámetro sería pi por d al cuadrado partido en 4. Por lo tanto nos quedaría 4 por F partido en pi por d al cuadrado. Entonces habría que reemplazar los diámetros que tenemos acá. 4 por 20.000, que sería por la fuerza que serían 20.000 newtons. Dividido en pi por el diámetro al cuadrado. Y eso habría que reemplazarle los diámetros 1 y los diámetros 2 para acá, para cada uno. Entonces sería, en un caso sería 80.000, 4 por 20.000, dividido en pi por, para el caso 1, para el caso AC y DB sería 0.03. Lo que nos daría aproximadamente 2,83 por 10 a la 7. Pascales, el esfuerzo. Y aquí también sería, como son los mismos datos, también sería 2,83 por 10 a la 7. Y para el caso CD, donde el diámetro es 0,045, ahí daría 1,26 por 10 a la 7. Entonces, ¿en qué barras es esperable mayor esfuerzo? En las barras, entonces podemos decir que el mayor esfuerzo se da en las barras pequeñas. En las barras AC y DB, por eso porque son las que tienen menor diámetro. Eso lo podemos contestar acá. Voy a contestar acá mejor. Las barras de menor diámetro, porque es la misma fuerza, el esfuerzo es fuerza partido por área, el área depende del diámetro, entonces la de menor área recibe el mayor esfuerzo, por lo tanto la de menor diámetro, es decir, AC y DB. Entonces con esto tenemos contestada la A. La B, la deformación de cada cilindro.
La deformación, que es una cantidad física dimensional. Esta me quedo quizás muy junta acá. Sabemos de que el esfuerzo va a ser igual al módulo de Young por la deformación. Por lo tanto, la deformación se puede expresar como el esfuerzo partido por el módulo de Young. Entonces lo que tenemos que hacer es que estos dos valores de esfuerzo tenemos que dividirlos por el módulo de Young, que lo dan acá, que es 2,1 por 10 a las 11. O sea, nos va a quedar que el esfuerzo para el A y el C sería 2.83 exponente 7 dividido en 2.1 exponente 11. Y eso nos va a dar aproximadamente 1,35 por 10 a la menos 4. Entonces aquí vamos a tener una deformación de 1,35 por 10 a la menos 4, que es adimensional, que es la misma que se repite acá. Y para el caso del medio sería 1.26 por 10 a la 7, dividido en 2.1. Eso nos va a dar aproximadamente 6 por 10 a la menos 5. Ahí tenemos la deformación. Ahora, en la C se nos pide la extensión total en medio presente a la pieza, que sería después de las deformaciones. Para esta parte C, vamos a necesitar calcular lo siguiente, que es lo que significa el delta L, en este caso en metros. Aquí vamos a tener el largo final en metros. Para el caso del épsilon, el épsilon es igual al delta L partido en el largo inicial. Por lo tanto, el delta L va a ser el largo inicial por épsilon. De aquí se podría deducir, además de que el largo final de esto va a ser L más delta L, y el largo final de la total va a ser el largo final de la pieza AC más el largo final de la pieza CD más el largo final de la pieza DA. Entonces tenemos que ir calculando todo. Delta L en metros. Aquí tenemos que el largo total, que es 0,1, multiplicarlo por 1,35 por 10 a la menos 4. Por 1.35 exponente menos 4. Aquí nos va a dar 0.1 por 1.4.
Esto nos va a dar aquí 1,35 por 10 a la menos 5, que también va a ser lo mismo que va a dar acá. Al medio vamos a tener 0,3 por 6 por 10 a la menos 5, 0,3 por 6 exponente a la menos 5, 1,8 por 10 a la menos 5, sumamos estas dos expresiones, sumamos el 0,1 más 1,35 por 10 a la menos 5, y eso nos va a dar la siguiente expresión acá, 0,1, 3 ceros, 135 metros, que es el mismo que vamos a tener acá. Y aquí vamos a tener 0,3 más 1,8 por 10 a la menos 5. Que sería 0,3, 3 ceros, 18. Y entonces el largo final total sería la suma de estos tres. Dos por 0,1, 3 ceros, 1, 3, 5, más 0,3, 3 ceros, 18. Y eso nos daría 0,5, iniciales 0,5, 3 ceros, 45 metros. Y ese sería el largo final. ¿Ok? Un momento. Si el ascensor cargado con un peso total de 130 kilonewtons está detenido y sabiendo que la sección transversal del cable de acero de 50 metros que tira es de 490 milímetros al cuadrado, determinar el esfuerzo al que está sometido el cable y el aumento de la longitud del cable. Vamos a partir por este de acá. Hay que calcular la tensión que sufre el cable. Entonces, ¿qué fuerza vamos a tener acá? Tenemos tres fuerzas, que son, tenemos aquí el peso, vamos a tener perpendicularmente la normal, y vamos a tener el que nos interesa particularmente, que es este, que es la tensión de la cuerda. Esto está siendo sostenido, está en reposo. Entonces este es un problema de fuerza relativamente estandarizado. Y aquí tenemos que se repite los 30 grados. Entonces podemos descomponer acá de que la normal va a ser igual a la tensión por coseno de 30 y que, no, por el peso más bien, por coseno de 30, y que la tensión va a ser igual al peso por seno de 30. Entonces aquí sacar la tensión va a resultar relativamente fácil, porque el peso lo dan, que es 130 kilonewtons, y seno de 30 es conocido, es un medio. Por lo tanto, la tensión aquí va a ser 65 kilonewtons o 65 milnewtons.
¿Ya? Ok. Tengo la tensión, puedo calcular el esfuerzo. En consecuencia, tengo que calcular el esfuerzo. El esfuerzo en este caso sería la fuerza aplicada, que en este caso sería la tensión de la cuerda, partido en el área de sección transversal. El área de sección transversal es 490 milímetros cuadrados. Lo usual es dejar este esfuerzo en pascal, y eso significa que esto hay que dejarlo en metros cuadrados, para dejar Newton partido en metros cuadrados. Por lo tanto, estos milímetros cuadrados hay que convertirlos en metros cuadrados, donde tenemos que aquí, 1 metro partido en 10 a la 3 milímetros al cuadrado. Entonces nos va a dar esto, 490 exponente menos 6. Esto nos va a quedar 4,9 por 10 a la menos 4. Metros al cuadrado. La tensión que son 65 minutos, que es 6,5 por 10 a la 4 newtons, partido en 4,9 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Cuatro dividido en 0.9. 4. Eso nos daría aproximadamente 1,33 por 10 a la 8 pascales. Ese será el esfuerzo. Y en la vez se nos pregunta cuál es el aumento de longitud del cable debido al esfuerzo. Ya. Entonces, de la expresión que conocemos anteriormente, que era que esfuerzo es igual al módulo de Young por la deformación, de donde se puede despejar la deformación como esfuerzo partido por módulo de Young. Voy a escribir un poco mejor esto. Pero la deformación también se define como el alargamiento dividido por el largo inicial. Entonces de aquí podemos despejar el alargamiento, que sería el largo inicial L0 por el esfuerzo partido por el módulo de Young. Entonces aquí nos quedaría simplemente meter calculadora nomás.
Entonces nos quedaría delta L. L0, el largo inicial, que es 50 metros, por el esfuerzo, que es 1,33, por 10 a la 8 pascales, por el módulo de Young, que es 210 por 10 a la 9, o lo que podría escribirse como 2,1 por, de repente, el... me falla un poco este, por 10 a la 11 pascales. Entonces aquí hay que meter calculadora. 50 por 1.33 por 10 a la 8 dividido en 2.1 por 10 a la 11. Eso nos va a dar 0,0316 metros. Aproximadamente. O, si lo empezamos en centímetros, 3,17 centímetros. El cual sería el resultado final. No me gustó cómo quedó acá, así que mejor voy a colocar este balón un poquito más arriba. Ahí. Y ahora sí. Ahí estamos. Consideremos el siguiente problema. Dice, el diámetro de una varilla de bronce es de 6 milímetros. Calcular la fuerza de tensión que produce un alargamiento de 0,25%. Considere que el módulo de Young del bronce es 90 gigapascales. Vamos a tener lo siguiente acá. Tenemos la expresión inicial que es el esfuerzo. El esfuerzo es igual al módulo de Young por la deformación. El esfuerzo se define como la fuerza de tensión que hay que aplicar partido por el área igual al módulo de Young por la deformación. Entonces de aquí la fuerza se puede obtener como el área por el módulo de Young por la deformación. Por otra parte, la deformación es el delta L, que es el alargamiento dividido en la longitud inicial. Y aquí nos dan un dato, nos dicen un alargamiento de 0,25%. O sea que este delta L es un 0,25% de L0. Por lo tanto, el delta L es 0,25 partido en 100 de L0, que sería esto 0,0025 L0. Entonces de aquí la información sale fácil, porque el delta L sabemos que es 0,0025 por L0 partido en L0 entonces tenemos la deformación que es 0,0025. Tenemos el módulo Young, tenemos una deformación, nos falta el área de la sección transversal. Nos da el diámetro de la varilla que es 6 milímetros, que sería D.
Cuando nos dan en diámetro significa área de sección transversal circular. Por lo tanto, sería pi por el diámetro al cuadrado partido en 4. Pi por el diámetro, que son 6 milímetros, que sería 6 por 10 a la menos 3 al cuadrado, metros cuadrados. Hay que dejarlo en metros, hay que dejarlo todo siempre en unidades MKS, partido en 4. Entonces nos va a quedar esto, pi por 6 exponente menos 3 al cuadrado, dividido en 4. Y esto nos va a quedar aproximadamente 2,83 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Y con esto podemos hacer todos los cálculos, porque tenemos el área, que es 2,83 por 10 a la menos 5 metros cuadrados, por el módulo de Young, que lo dan que es 90 gigapascales. 90 giga es 10 a la 9, y pascales es newton partido metro al cuadrado. Prefiero descomponerlo acá para hacer simplificaciones, por el epsilon, la deformación, que es 0,0025. Se me dan los metros cuadrados y me quedan newtons, que es fuerza. Por lo tanto, en cuanto a unidades todo calza, y esto va a ser 2,83 por 10 a la menos 5 por 90 exponente 9 por 0,0025. Esto nos va a dar $6.361,72 newtons. Y ese sería el resultado. No sé si quedan dudas con este. Esta parte de la materia es relativa, es solamente saber evaluar nomás. Dice acá, una varilla metálica de 4 metros de largo y sección 0,5 centímetros cuadrados se estira 0,005 metros al someterse a una tensión de 5.000 newtons. ¿Qué módulo de Young en unidad del sistema internacional tiene el metal? O sea, módulo de Young en pascales. Lo que vamos a tener aquí es lo siguiente. Yo creo que esto lo puedo centrar un poco. Okay. Tenemos de que partimos de la ecuación básica, que es esfuerzo igual módulo de Young por deformación. El esfuerzo es la fuerza partido por el área, módulo de Young por la deformación, que es delta L partido en L. L0. Tenemos todos esos datos. Y si nos pide calcular el módulo de Young, entonces se puede despejar el módulo de Young fácil acá y nos va a quedar la fuerza partido por la longitud inicial dividido en el área de la sección transversal por delta L. Y todos esos datos los tenemos. Tenemos que la fuerza es
5.000 newtons. L0 es 4 metros. Delta L, 0,005 metros. Y el área de la sección transversal es 0,5 centímetros cuadrados, pero que en este caso hay que pasarlo a metros cuadrados. Vamos a tener 1 metro, hay que hacer una conversión de unidades acá. Un metro es 10 elevado a 2 centímetros, sería 0,5 por 10 a la menos 4, entonces nos daría 5 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Y el resto es evaluar nomás. Que sería la fuerza, que son 5.000 newtons por L0, que es 4 metros, dividido en 5 por 10 a los 5 metros cuadrados, por 0,005, esto es 1, 2, 3, esto es 5 por 10 a la menos 3 metros, y este 5.000 lo voy a escribir como 5 por 10 a la 3. Entonces se me va este con este. En cuanto a unidades, se van los metros y me queda newton partido metro al cuadrado, que es pascales, que sería la unidad. Esto va a quedar 4/5 por 10 a la 3. Aquí abajo tengo 10 a la menos 8, 10 a la 3 por 10 a la 8 es 10 a la 11 pascales. Entonces esto nos va a quedar 0,8, que es 4/5 por 10 a la 11 pascales, o 8 por 10 a la 10 pascales. Y ahí estaría resuelto. Dice aquí, dos barras exactamente iguales en sección transversal, longitud y material son sometidas a diversas pruebas. La barra 1 es sometida a esfuerzo longitudinal al ser colgada debajo de ella un cuerpo de peso 120 newtons. Por su parte, la barra 2 es sometida a un aumento de temperatura de 60 grados Celsius. Si se fija, aquí le cuelgo un peso y aquí le estoy aplicando calor de tal manera que cambie su temperatura a 60 grados Celsius. La sección transversal de cada barra es 4 centímetros cuadrados. Si los alargamientos delta L de ambas barras son iguales, y el coeficiente de dilatación lineal de la barra es 5 por 10 a la menos 3, 1 partido en grados Celsius, determina el valor del módulo de Young de la barra. Entonces tenemos que dos barras exactamente iguales están siendo sometidas a por una a esfuerzo longitudinal porque se le cuelga un peso, y la otra se le somete a un cambio de temperatura. En ambos casos las barras se dilatan y hay que ver cuáles son las condiciones que se tienen que dar para que la dilatación sea la misma debido a esas dos situaciones. Y para ello tenemos que calcular el módulo de Young de la barra. Entonces, para la barra 1 que está sufriendo el esfuerzo, al cual se le está colgando la barra, vamos a tener lo siguiente. Esfuerzo va a ser igual al módulo de Young por la deformación. Esta barra está sufriendo un peso de 120 newtons, partido en el área de la sección transversal, va a ser igual al módulo de Young por el delta L, partido de la longitud inicial, que en este caso es C.
La idea es que aquí tengo que despejar el alargamiento. Delta L sería el peso por la longitud dividido en el área de la sección transversal por el módulo de Young. Eso sucedería para la barra 1. Ahí tenemos el delta L. Vamos a llamarlo delta L1. Ahora, para la barra 2, que es la que está sufriendo el choque de temperatura, vamos a tener de que en este caso el alargamiento 2 va a ser el largo inicial por L por alfa por delta T. No sé si se acuerdan de dilatación. Que el cambio de longitud va a ser L por alfa por delta T. Entonces, como esas dos longitudes, esos dos alargamientos tienen que ser iguales, se cumple la siguiente igualdad en consecuencia. Que el peso por el largo, acuérdense que las dos barras tienen el mismo largo, dividido por el área de sección transversal por el módulo de Young, va a ser igual al largo por la constante de coeficiente de dilatación lineal por delta T. Nos queda esta igualdad, las longitudes son iguales, así que se simplifican, y aquí podemos despejar el módulo de Young. Podemos encontrar una expresión para el módulo de Young, que nos quedaría igual al peso colgante dividido en el área de sección transversal por el cambio de temperatura. ¿Qué conocemos? Que el peso es 120 newtons, alfa es 5 a menos 3, 1 partido en grados Celsius. El cambio de temperatura es 60 grados Celsius. Y el área de la sección transversal nos dicen que es 4 centímetros cuadrados, pero nuevamente esto hay que pasarlo a metros. Hay que multiplicarlo por 1 metro dividido en 10 a la 2 centímetros al cuadrado, lo que nos daría 4 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y el resto es meter calculadora. Nos queda evaluando, nos va a quedar de que el módulo de Young sería los 120 newtons arriba, abajo sería 4 por 10 a la menos 4 metros cuadrados por alfa, que es 5 por 10 a la menos 3, 1 partido en grados Celsius, por 60 grados Celsius. ¿Ya? ¿Qué nos queda acá? Con este nos va a quedar 2 arriba, que se me va con este 4, 2. Entonces nos va a quedar en unidad newton partido metro cuadrado. Nos va a quedar 1 partido en 2 por 5, o sea, 1/10.
Y abajo nos va a quedar 10 a la menos 4 por 10 a la menos 3, 10 a la menos 7. Un décimo por 10 a la menos 7 newton partido metro al cuadrado. Un décimo por 10 a la 7 más bien, porque me queda 10 a la menos 7, 10 a la menos 7 abajo, al subir queda 10 a la 7. Por lo tanto, el módulo Young aquí nos va a quedar exactamente 10 a la 7 dividido en 10, 10 a la 6 pascales, o 1 megapascal. Poco cocinado el problema. Dice lo siguiente: se usan 3 pernos de 3/4 de pulgada de diámetro, el diámetro para unir las dos placas de acero de la figura. Si la conexión soporta una fuerza F de 12.000 libras, estimar el esfuerzo de corte en los pernos. Tiene una situación de 3 pernos de corte simple, que han dispuestos de esta forma, en los cuales se aplican fuerzas P acá al lado de los pernos, y se puede definir el esfuerzo de corte en este caso como esta fuerza P que se aplica dividido por pi por el diámetro al cuadrado partido en 4. Voy a anotar aquí otro detalle aquí. Los pernos de 3/4 de pulgada implican un diámetro de 0,75 pulgadas. Cuando dicen perno de 3/4 de pulgada, eso quiere decir. Resulta que tenemos 3 pernos de 3/4 de pulgada y entre los 3 soportan 12.000 libras. Por lo tanto, cada uno de los pernos tendría que soportar un tercio de eso, tendría que soportar 4.000 libras. Entonces cada uno de ellos debe soportar 12.000 libras partido en 3, 4.000 libras. Aquí tengo la expresión para el esfuerzo de corte, que es P partido por pi por d al cuadrado cuartos. Entonces tengo que el esfuerzo de corte va a ser P partido en pi por el diámetro al cuadrado partido en 4. Y el resto es meterle calculadora. Sería 4 por 4.000 libras partido en pi por 0,75 pulgadas. En este caso hay que dejarlo en unidades británicas. Al cuadrado. Libra partido en pulgada al cuadrado, me parece que eso es PSI. ¿Ya? Sería dividido en pi por 0,75 al cuadrado
Eso nos daría 9054,15 libras partido en pulgada al cuadrado. Y ahí estaría. Se usa un plano de 3/4 de pulgada para unir las tres placas de acero de la figura. Si la conexión soporta una fuerza F de 6.000 libras, estimar valores de F1 y F2, este sería el esquema, y el esfuerzo de corte de los planos inferior y superior del perno. Entonces aquí tenemos los pernos. De acuerdo a este esquema de perno en corte doble, si se aplica una fuerza P en un lado, se van a aplicar P medios y P medios en estos dos extremos de acá. Si aquí se aplica P, aquí se aplica P medios y P medios. Por lo tanto, F1 y F2 tendrían que ser igual a P medios, o sea, tendrían que ser igual a 6.000 libras partido en 2, que sería 3.000 libras. Voy a anotar eso acá. El esquema. Si en el lado, si se aplica F igual 6.000 libras en la placa del medio, las placas superior e inferior inferior reciben fuerzas dadas por, voy a redactar esto aquí, por, a ver, ¿qué tenemos acá? F1 y F2. La superior recibe P medios, la inferior recibe P medios. Vamos a tener de que F1 y F2 van a recibir F medios, que sería 6.000 libras partido en 2, que serían 3.000 libras. Esa sería la A. Ahora, para la pregunta B. Tenemos de que en este caso los esfuerzos de corte van a ser P medio, o sea, F medio en este caso, por pi por d al cuadrado a la cuarta. La expresión que tenemos ahí. El esfuerzo sería P medios partido en pi por d al cuadrado partido en 4. Nos va a dejar arriba 4P
partido en, pasa el 2 dividiendo acá, 2pi por el diámetro al cuadrado. Entonces nos va a quedar 2 por p partido en pi por el diámetro al cuadrado. Y hay que evaluar, sería 2 por 6.000 libras partido en pi por el diámetro, que en este caso también es 3/4 pulgadas, o sea, 0,75 pulgadas al cuadrado. Tanto esto nos va a quedar 2 por 6.000 dividido en pi por 0,75 al cuadrado. Nos daría 6.790,61 libras partido en pulgada al cuadrado. Tenemos lo siguiente, en la figura tenemos que P es 400 kilonewtons y el esfuerzo máximo permisible del perno volt es de 300 megapascales, determinar el menor diámetro del perno. Entonces estamos en una situación, entonces tenemos que aquí aplica lo del esfuerzo. Esfuerzo de corte que es P medios partido en pi por el diámetro al cuadrado partido en 4, en este caso el día de la incógnita, donde como vimos anteriormente esto sería 2 por p partido por pi por diámetro al cuadrado. ¿Qué es lo que sucede? De que en este caso me dan un límite máximo para el esfuerzo máximo que puede soportar el perno. Y es para ese límite máximo tengo que ver cuál es el menor diámetro que puedo lograr. Entonces de aquí se puede establecer un despeje para calcular el diámetro al cuadrado, que sería la raíz, todavía la raíz no todavía, sería 2 por esa fuerza P dividido en pi por el tau máximo. Como el esfuerzo es máximo, el diámetro es mínimo. Ahora sí aplicamos la raíz y nos va a quedar de que el diámetro tendría que ser la raíz cuadrada de todo esto. ¿Ya? Y ahora hay que meterle número nomás. En este caso, ¿cuál diámetro tenemos que lograr para que dadas esas condiciones tengamos un esfuerzo de corte máximo? En este caso tenemos 2 por P, que es 200 kilonewtons, o sea, 400 por 10 a la 3, o sea, sería 4 por 10 a las 5 newtons. Estos 400 kilonewtons serían 400 por 10 a la 3 newtons, que es lo mismo que 4 por 10 a la 5 newtons, por eso se reemplaza aquí directamente, dividido en pi por 300 megapascales, que sería esto 300 por 10 a la 6 pascales, que esto es 3 por 10 a la 8, newton metro al cuadrado.
aquí va la raíz, se van los newtons, por lo tanto queda metro cuadrado, raíz de metro cuadrado, raíz de metro cuadrado queda metro, entonces aquí nos va a quedar 2 por 4, 8, dividido en 3pi, por 10 a la 5, por 10 a la menos 10 a la 8, nos queda 10 a la menos 3 metros. Sería 8 exponente a la menos 3 dividido en 3 pi. 0,029. Raíz de eso nos da 8 exponente a menos 3 dividido en 3 pi. Eso es 0,029 metros. Exactamente. Y 2,9 centímetros. O sea, es el diámetro mínimo que puede tener el perno para que logre cumplir las condiciones de esfuerzo de corte. Dice acá, la pluma ABC muy liviana y que sostiene el peso P de 9.000 libras es soportada por el cable de acero BD de 0,47 pulgadas cuadradas sección. Determinar el esfuerzo normal del cable y la deformación específica del cable si se larga 0,38 pulgadas. Primero pongamos atención a este triángulo de acá. Tenemos 12 pulgadas, 9. Lo más interesante es este ángulo alfa de acá. Si se fijan, aquí tengo AC es 12, AD es 9. Por lo tanto, por Pitágoras debería poder determinar la longitud del cable. De hecho, aquí deberíamos poder contestar la P inmediatamente. Que sería L igual a BD. Voy a escribir acá. Vamos a colocarle aquí L igual a la distancia BD. Por Pitágoras se puede ver fácilmente que es BA al cuadrado más AD al cuadrado. Que sería la raíz de 9 al cuadrado. No, BA es 12. Más 9 al cuadrado pies. Que sería 225 pies, raíz de 225 pies. Donde esta longitud sería 15 pies. Sabemos que el alargamiento es 0,382 pulgadas. Por lo tanto, la deformación, que es delta L partido por L, va a ser 0,82 pies partido en 15 pulgadas.
Ahora, para poder hacer este cálculo hay que transformar los pies, las pulgadas a pie o los pies a pulgadas. Tenemos de que un pie son 12 pulgadas. Por lo tanto, hay que hacer la equivalencia acá. Por lo tanto, esto va a ser 0,382 dividido en 15 por 12. Y se dan estas pulgadas. Ahí nos queda la deformación que es adimensional. Y de nuevo este signo igual me quedó raro. Sería 0,382 dividido en 15 por 12, que es 180. Eso nos va a dar 2,12 aproximadamente. Para dejarlo anotado acá. $2,12 con periódico por 10 a la menos 3. Esa sería la deformación. Eso sería respecto a la B. Ahora respecto a la A, se nos pide el esfuerzo. El esfuerzo va a ser el esfuerzo sobre la barra va a ser la tensión de la que va a tener la cuerda partido por el área de sección transversal. El área de la sección transversal que tenemos acá, la dan como dato, es 0,47 pulgadas al cuadrado. Nos falta calcular la tensión. ¿Ya? Y aquí nos encontramos ante un típico problema de torque, en el cual nos dan esta fuerza, nos dicen que la barra de la pluma es muy liviana, la pluma ABC, por lo tanto significa que su peso es despreciable, por lo tanto vamos a tener solamente como fuerzas este peso P colgante, la tensión del cable que lo vamos a necesitar, y las fuerzas en el pivote A, que en este caso no van a ser relevantes. Lo voy a dibujar igual acá. A ver, tenemos el peso P, voy a cambiar de color porque si no se nota mucho. Ahí tenemos la tensión de la cuerda T, que es el objeto de nuestro cálculo que tenemos que calcular. Y vamos a tener aquí una componente X en A, y una componente N en A. Estos nos van a interesar. ¿Por qué? Porque para calcular el T nos basta la ecuación de torque, y si hacemos el torque con respecto de A, estas dos hacen torque cero, quedan fuera, y nos quedan la tensión y el peso colgante P. Ah, qué bruto. Entonces podemos hacer lo siguiente aquí.
el equilibrio de torque respecto al pivote A, vamos a tener de que vamos a tener el torque de este caso, tenemos el torque de la tensión al otro, la suma de esos dos torques va a ser 0, el torque de P va a ser a favor del reloj, que va a ser negativo, que va a ser menos P por la distancia L1 más L2, pero tenemos que es 9.000 libras, y L1 más L2 es 12 más 4, 16, menos 9.000 libras por 12 más 4 pies, nos daría menos 9.000 por 16 libras por pie, y el torque de la tensión sería más el torque por seno del ángulo teta, sería la componente seno la que hace el torque, por solamente la distancia L1, que es 12 pies. Que sería más torque por el seno de alfa, que sería el cateto opuesto, que en este caso es 9, dividido por la hipotenusa, que es el largo del cable, que es 15, que lo teníamos calculado de antes, por 12 pies, que es esta distancia L1. Entonces nos va a quedar 4/5. Entonces nos quedaría esto como más tau por 36/5 de pie. Entonces con esto se puede ir reemplazando y nos va a quedar menos 9.000 por 16 pies más tau por 36/5 de pie igual 0. Separar un poco acá. Nos va a quedar 9.000 por 16 pies igual a tau. Dice, no sé por qué coloqué tau acá, debería haber colocado t nomás. Que corresponde a la tensión. T por 36/5 de pie. Entonces al final la tensión va a ser, esto es libras, me faltaron las libras acá, va a ser, se me van los pies acá, va a ser 9.000 por 16 por 5 partido en 36 libras, lo que nos daría 20.000 libras. Con eso tenemos la tensión de la cuerda, del cable en este caso. Voy a revisar bien, a ver.
ver, 20.000 libras. Entonces la tensión nos va a dar 20.000 libras. Y con eso estamos dados, porque con esto el esfuerzo pasaría a ser 20.000 libras partido en 0,47 pulgadas al cuadrado. Eso nos va a dar 42.553,19 libras partido en pulgada al cuadrado. Y ese sería el resultado. Suponga que dispone de una viga cilíndrica de sección transversal A, largo L0, de un material de densidad ρ y módulo de Young Y. La viga se fija desde una de sus caras al extremo superior del techo, tal como se ve en la figura. Se pide demostrar que el esfuerzo de la viga depende de la altura y va a estar dado por ρ por G por Y, donde G es la aceleración de gravedad, y se pide la elongación total de la viga producto de su propio peso va a estar dada por esta expresión que tenemos acá. Este es un problema que es de integración. Lo va a resolver igual, pero no va a ser de tipo de cosas que les vamos a pedir en una prueba. Entonces vamos a considerar aquí una diferencial no sé si puedo pintar esto. Ahí está. Vamos a considerar una diferencial de I de acá. Estamos contando el I desde aquí abajo. Por tanto, esto de aquí va a ser una diferencial de I. Y vamos a considerar que este trozo diferencial se le va a aplicar una fuerza de F. ¿Bien? Entonces vamos a empezar entonces la diferencial de esfuerzo como la fuerza aplicada partido por el área de sección transversal. La fuerza va a ser una diferencial de masa, porque este cuerpo va a tener asociada una cierta diferencial de masa, partido por G, partido en el área. Pero la diferencial de masa se puede expresar como ρ por una diferencial de volumen por G, partido por A, esta diferencial de volumen se puede expresar como área por la diferencial de I por G partido por A. Aquí se me simplifican las áreas de sección transversal y nos va a quedar lo siguiente, ρ por G por DI. Y eso se integra. Por lo tanto, al integrar, vamos a hacer el cálculo del esfuerzo en función de la altura. Sería la integral entre una altura igual a 0 y una altura igual a I. O sea, estamos tomando desde aquí abajo hasta cualquier posición dentro de lo que es esta barra que está colgando. Ρ por G por
DI. Entonces aquí nos va a quedar ρ por G por la integral de 0 a I de DI. Y eso nos va a quedar finalmente ρ por G por I. Y ahí queda demostrada la primera expresión. Claramente. Ahora, tenemos una definición que es de lo que es la deformación, que es un delta I partido por I. Ahora vamos a considerar de que para un elemento, esta es la definición de deformación. Para un elemento de I con un alargamiento que vamos a considerar de delta I, nos va a quedar que la deformación va a ser la siguiente. De delta I partido en DI y eso se define como la deformación partido por el módulo de Young. Por lo tanto, puedo establecer que de delta I, que va a ser el cambio de formación, va a ser sigma partido por el módulo de Young por DI. Pero el sigma, que es la deformación, ya la vimos anteriormente, es ρ por G por I. Entonces nos va a quedar acá, del anterior, ρ por G por I, partido por el módulo de Young por DI, y aquí integramos. Por lo tanto, la deformación total va a ser la integral desde 0 hasta la longitud total de la viga cilíndrica, que es L0. De toda esta expresión, ρ por G por I, partido en Y, de I. Sacamos las constantes afuera. Nos va a quedar I por DI. Rho por G por el módulo Young. Esto va a ser I cuadrado medios entre 0 y L sub 0. Este L sub 0 no me quedó bien. Entonces finalmente vamos a ver que el alargamiento total debido al peso vamos fácilmente, que nos va a quedar de la siguiente manera: ρ por G por el L0 al cuadrado. En general es todo esto reemplazado por L0 menos todo esto reemplazado por 0. Por lo tanto el segundo término se va. Partido en 2 por I. Y ahí queda demostrado. Dice aquí, el cable de acero de la figura cuelga desde el extremo superior sosteniendo el peso de 200 libras. Considerando que la densidad del acero es 490 libras por pie cubo, determinar el esfuerzo normal del cable en los puntos donde se indica considerando el peso del mismo. Me dan la longitud, me dicen a 30 pies de la base, a 55 pies de la base, a 110 pies de la base. Me dan la longitud total y me dan el diámetro. Cuando habría que generar una función del esfuerzo en función de esta distancia que tenemos acá. En el fondo es generar el esfuerzo en función de I. Y para eso nos sirve la expresión del problema anterior.
Entonces, en este caso vamos a tener de que vamos a poder expresar el esfuerzo en función de la altura. Primero, va a haber un esfuerzo inicial que va a estar siempre que va a ser este peso, que son los 200 libras. Que este peso P, partido por el área de la sección transversal, más el esfuerzo de la porción de la barra hasta ahí. Y esa porción de la barra fue la que tuvimos en el problema anterior, que sería peso partido en área de la sección transversal más la densidad por G por I. Ese sería el esfuerzo en función de la altura. Creo que aquí hay un detalle que puede llevar a la confusión, nuevamente la confusión entre masa y peso, porque aquí se entrega peso 200 libras, pero aquí las libras se consideran como masa. Por lo tanto, tengo que considerar G acá. Hay un detalle no menor acá, porque aquí libras, aquí se habla de peso de 200 libras, por lo tanto las 200 libras las tengo que considerar como fuerza. Y nos pide considerar la densidad del acero en 490 libras por pie al cubo. Entonces aquí libras sería peso y aquí libras sería masa. Y eso sería una confusión. Entonces voy a considerar lo siguiente. Voy a considerar que en este caso ρ por G van a ser las 400 libras por pie al cubo. Para así considerar de que esta libra se toma como fuerza. Para ser coherente con lo que está acá. Vamos a hacer esa consideración para este problema. De todas maneras, yo voy a procurar los problemas en MKS para evitar esas consideraciones, ¿ya? Para la prueba. Nos faltaría calcular el área de sección transversal. Aquí nos dicen que el diámetro es 1/4 de pulgada. Y esto sería bueno pasarlo a pies. Tengo de que un pie equivale a 12 pulgadas. Entonces el diámetro pasaría a ser un 48avo de pie. Por lo tanto, el área de la sección transversal sería pi por d al cuadrado partido en 4, que sería pi por un 48avo al cuadrado partido en 4 de pies al cuadrado. Eso nos daría 48 al cuadrado partido por 4. A ver. 1, nos va a quedar esto al final como pi partido en
9.216, que es 48 al cuadrado por 4, pies al cuadrado, que sería aproximadamente 3,41 por 10 a la menos 4. Entonces, reemplazando acá, nos quedaría lo siguiente. Sería 200 libras partido en 9.216 pies al cuadrado más 490 libras partido en pie al cubo por I, donde el I va a estar en pies. Entonces al final la expresión que nos va a quedar va a ser 200 por 9.216 dividido en pi más 490i. Si lo expresamos en función, esto nos quedaría libras partido por pi al cuadrado con i en pies. O matemáticamente, 200 por 9.216 dividido en pi esto sería 586.708,78 más 490 por i. ¿Por qué es necesario hacer todo esto antes de contestar? Porque ahí tenemos la función expresada en función de i. Entonces contestar cada una de estas, la A, la B y la C, va a ser simplemente evaluar con i igual 30, con i igual 55 y con i igual 110. Entonces va a ser entonces aquí va a ser el esfuerzo para 30 pies va a ser todo esto 586.708,78 más 490 por 30 libras partido en pies al cuadrado. Eso va a ser 601.408,78. Y los otros dos problemas van por el mismo lado. El esfuerzo en 55. A ver si hago algo acá, a ver si me sale. ¿Ah?
Se evalúa en 55 acá y eso nos va a dar 613,658. ,78 libras partido en pies al cuadrado. Y nos queda el C, que sería con la barra completa, o sea, igual a 110 pies. Voy a hacer el mismo truco Barça anterior. Solo que acá voy a tener que moverme un poquito más al lado, a ver. Ya. Para dejar espacio para el 110. Y eso va a ser igual a 640, 608. Coma 78 libras por pie al cuadrado. Y ahí estaría resuelto. Dice acá, un alambre de 3 metros de longitud a 20 grados Celsius se alarga 1,7 centímetros al calentarse a 420 grados Celsius. Primero, estimar su coeficiente de dilatación lineal. B, estimar el esfuerzo térmico en el alambre si su temperatura baja nuevamente a 20 grados Celsius, pero esta vez impidiendo la contracción. Se ejerce un esfuerzo térmico en este caso. El módulo Young del acero es 2 por 10 a la 11 pascales. El esfuerzo, preguntar además el esfuerzo de tracción o compresión. Y C, estimar la masa que a 20 grados Celsius sería necesario colgar desde el alambre para que se lograra una elongación igual a la generada por la dilatación. El primero es un remember de el tema de dilatación lineal que vimos para la Solemne 2. Entonces la expresión aquí sería delta L es largo inicial por alfa por delta T, de donde el coeficiente de dilatación lineal sería delta L partido en L0 por delta T. El delta L es 1,7 centímetros, o sea, esto sería 0,017 metros, partido en L0, que son 3 metros. El cambio de temperatura es de 420 a 20, o sea, 400 grados Celsius. Dejan eso anotado aquí, 400 grados Celsius. Se simplifican. Eso nos daría aproximadamente 1,42 por 10 a la menos 5. Ese sería el alfa. ¿Ya? El B, estimar el esfuerzo térmico en el alambre si su temperatura baja nuevamente de 20
a 20 grados Celsius, pero se impide la contracción. O sea, lo que ocurre es que si se dejara suelto el alambre, el alambre se terminaría contrayendo. De aquí de alguna manera se está impidiendo, se está aplicando un esfuerzo impidiendo la contracción. Ahora se pregunta además si es de contracción o de tracción. Resulta que si estamos impidiendo, estamos tratando de impedir la contracción, por lo tanto debería ser de tracción, porque estamos aplicando una fuerza externa que impide la contracción. Entonces lo que podemos decir en primer lugar, el alambre va a tender a contraerse, por lo que hay que aplicarle para impedirlo debe ser de tracción. O sea, yo quiero evitar que se contraiga, por lo tanto tengo que tirarlo para evitar esa situación. Y ese esfuerzo, si recordamos lo que es esfuerzo térmico, sería la deformación es delta partido en I, el esfuerzo partido en I. Este esfuerzo es delta L partido en L0, y si despejamos delta L partido en L0 acá, va a ser alfa por delta T. Por lo tanto, ahí se puede despejar que el esfuerzo térmico se puede expresar como el módulo de Young por alfa por delta T. El módulo de Young lo tenemos, que es 2 por 10 a la 11 pascales por 1,42 por 10 la menos 5, 1 partido en grados Celsius, por 400 grados Celsius, que es el cambio. Entonces nos va a quedar esto por 2 exponente 11 por 400. Entonces el esfuerzo nos quedaría 1,13 aproximadamente por 10 a la 9 pascales. Ese sería el esfuerzo térmico que haría que se haría sobre esa barra para evitar de que se contraiga producto de la temperatura. ¿Ya? Y lo último, estimar la masa que a 20 grados Celsius será necesario colgar del alambre para que se logre una elongación igual a la generada por la dilatación. Entonces el tercero sería aplicar la expresión para dilatación, para esfuerzo, que es deformación es igual
no, que es esfuerzo, es igual módulo de Young por deformación, que sería determinar la masa, se nos pide determinar la masa que sería un peso que se cuelga, que sería una masa por G, partido en el área de la sección transversal, igual a I por delta L partido en L0, este L es L mayúscula acá. Entonces de aquí, M sería módulo de Young por delta L por el área de la sección transversal dividido en G por L0. ¿Qué más se tendría que lograr para lograr un efecto equivalente? El módulo de Young es el área de la sección transversal me la dan. Detalle no menor, no me dan el área de la sección transversal del alambre. Voy a colocar aquí, falta este dato que es alambre de 5 milímetros de diámetro. Entonces el área de la sección transversal sería pi por 0,005 al cuadrado partido en 4 metros cuadrados, lo que nos daría aproximadamente 1,963 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Entonces aquí lo que quedaría sería evaluar. Que sería 2 por 10 a las 11 pascales por delta L, que es 0,017 metros, por el área, que serían los 1,963 por 10 a la menos 5 metros cuadrados, partido en 10 metros segundo al cuadrado, que es G por L0, que es 3 metros. Entonces nos quedaría aquí. Newton partido en metro al cuadrado por metro al cuadrado, dividido en metros segundo al cuadrado por metro. Metro al cuadrado con metro al cuadrado, metro con metro. Newton partido metro segundo al cuadrado es kilo. Entonces aquí nos va a quedar kilogramos metro segundo al cuadrado partido en metro segundo al cuadrado, kilo. Esto lo voy a tirar un poquito más arriba, a ver si me queda ahí. Sí. Y lo voy a cerrar en verde. Ahí. Aquí hay que calcular cuánta masa me daría.
que es 2 por 10 a la 11 por 0.017 por 1.9663 dividido en 10 por 3, 30, sería 2,22 por 10 a la 3 kilos. O sea, para poder lograr ese efecto, tendré que colgar un poco más de 2 toneladas al... Tendré que colgarle un poco más de 2 toneladas para lograr ese nivel de esfuerzo. Tendría que colgarle 2 toneladas a la barra. Y si le cuelgo 2 toneladas, claramente lo más probable es que la barra de acero la vaya a cortar.